Buenos días. Yo sé, hermanos, que comienza a las 9:30, así que no me haga cara, solo estoy probando el micrófono, pero quería saludarlo. Así que comenzamos si no está mal mi reloj, faltan 4 minutos, ¿verdad, hermano? Tengo 9:30, 9:26 tengo ahorita. Amén. 9:25. Ok. Es que aquí está atrasado un minuto el tiempo. Amén. Falta un minuto, así que un minuto de anuncios. Les recuerdo algunas cosas. Una es que en el horario que tiene a la hora del almuerzo, los hermanos van a estar teniendo almuerzo, no sé qué es, no sé si es una parrillada, carne asada, búfalo, no sé qué van a tener, pero lo que sí es cierto es que solamente cuesta $10, si no me equivoco, ¿verdad? $10 más propina, algo así, ¿verdad, hermano? Pero es así que se va a tener eso. Al mismo tiempo está la mesa de heraldos, usted puede también, hay libros, todos los libros están ahí, hermano, aunque no son muy conocidos algunos de esos libros, son de sana doctrina. EBI es una editorial que también apoya a Heraldo de la Verdad y todos los libros tienen que ver con sana doctrina. Por otro lado, agradecerle a nuestro grupo de alabanza de nuestra iglesia que viene desde allá y se esfuerza para eso. Hoy salimos, no sé, a las 4 o 5 de la tarde, de regreso para allá y mañana todos al servicio, pero se los presento y ore también por ellos porque también me acompañan en algunos lugares. Amén. Dicho esto, hermano, póngase de pie, por favor. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 11. Vamos a hacer una lectura bíblica. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Hebreos 11. Si ya lo tienen todos, por favor, cuando tenga, avíseme. Si fuera chileno, diga un ya o amén, para que podamos nosotros orar juntos, o leer juntos. Hebreos 11 dice, ahora bien, la fe, escuche,
es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios, y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Te damos gracias, Señor. Gracias por esta mañana. Gracias por tu misericordia, Señor. Agradecemos, Señor, tu misericordia. Señor, por ella estamos hoy aquí de pie, porque nuevas son tus misericordias cada mañana. Gracias por tu gracia, Señor, por esa gracia que opera en nosotros a cada minuto en nuestra vida. Podemos orar, leer tu palabra, estar en este lugar con el anhelo y el hambre de escuchar tu palabra por tu gracia. Gracias, Señor, por tu bondad. Tú eres bueno, Señor, y nosotros no merecemos eso, Señor. Lo que tenemos, lo que somos es por tu bondad, no por quien somos nosotros. Porque a pesar de nosotros, Señor, tu bondad, tu gracia, tu misericordia fluyen hacia nosotros. Así que te exaltamos, te lo agradecemos. Gracias, Señor, por la fe que nos has dado, Señor. Porque tú nos fortaleces, tú nutres nuestra fe con tu palabra, Señor. Así que ayúdanos todo este día a poder perseverar en esto, Señor, escuchando tu palabra, aprendiendo tu palabra, y que nuestros corazones estén inclinados a aprender tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque nos permites estar en esta iglesia. Gracias por mis hermanos, el pastor Gabriel, su liderazgo, y gracias, Señor, por su amabilidad y su generosidad. Así que delante de ti nos ponemos este día y ayúdanos a que exaltemos tu nombre, que tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Cantemos al Señor, hermano. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el caudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Esta mi esperanza es solo de Jesús la sangre. No lo puedo merecer, solo de Jesús la sangre. Precioso es el caudal que limpia todo mal.
compare. Jesús mi Dios, Cordero y León, me liberaste, preciosa sangre, hermoso Rey, toda gloria a Él. No hay otro nombre que se compare. Jesús mi Dios, Cordero y León, me libertaste, preciosa sangre. La razón de mi confiar, solo de Jesús la sangre me guiará hasta el hogar. Solo de Jesús la sangre. Solo tu sangre, solo de Jesús la sangre. Hermoso Rey, toda gloria a Él. No hay otro nombre que se compare. Jesús mi Dios, Cordero y León, me liberaste, preciosa sangre, hermoso Rey, toda gloria a Él. No hay otro nombre que se compare. Jesús mi Dios, Cordero y León, me liberaste, preciosa sangre, me liberaste, preciosa sangre de Jesús. Pensando en la persona y la obra de nuestro amado Señor Jesucristo, dice Colosenses 1:19, bueno, voy a leer el 18, dice: en Él también, que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean todas las cosas que están en la tierra y sobre los cielos. Y eso es lo que hizo la persona y la obra de nuestro amado Señor Jesucristo. Damos gracias al Padre por esa redención que no la merecíamos. Compare a ti, Señor.
mente puede comprender. Porque bajó desde el cielo, mi alma Él vino a salvar. En esto conocemos el amor, que Él dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, el amor no deja ir mi corazón, y mis pecados ya olvido. ¿Quién me puede separar? Y fuerte amor, como montes a mi alrededor, dándome seguro estoy. ¿Quién me puede conmover? Mi nombre cargó hasta el madero, y mi amor hasta el final. En esto conocemos el amor, que Él dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros. Conocemos el amor, que Él dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, en esto conocemos el amor, que Él dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por Muy buenos días, pueden tomar asiento.
¿Cómo están disfrutando la conferencia? ¿Bien? ¿Vinieron cafeinados como les pedí? ¿Sí? Qué bueno, qué bueno. Gloria a Dios. Bueno, bienvenidos a nuestro segundo día en esta conferencia acerca de las doctrinas de la gracia. Hoy nos toca considerar el tema de la expiación. ¿De qué hablamos? Del pago por los pecados. Hasta aquí hemos visto que la depravación total, esa depravación total del hombre hace necesaria la expiación. Pero tanto una como otra están relacionadas con lo que vimos ayer también, la elección soberana. La depravación total es evidente, la evidencia bíblica es contundente al respecto de eso. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y si la paga del pecado es muerte, gracias a Dios que tenemos el final del versículo, que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. La dádiva divina viene embalada o envuelta, o no sé cómo usted dice, empaquetada en nuestra elección, que fue decretada por Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios nos amó con un amor especial e íntimo y nos eligió predestinándonos para salvación. Romanos 8:30, a los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Y esa justificación se nos fue dada gracias a la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo, quien expió por nuestros pecados, de acuerdo al plan trinitario desde la eternidad. Y es aquí donde va a entrar y se va a centrar nuestra conversación en esta mañana, en lo que es la arena salvífica, de la obra salvífica de Cristo, conforme consideramos nuestra expiación. Esto está incluido, como vimos ayer en el punto 2, recuerdan que vimos ayer a la noche, vimos que Dios ejecuta su elección soberana. Esto es lo que Cristo ha hecho en semejanza de carne de pecado, como vimos desde Romanos 8:3. Mi mensaje para esta mañana es titulado La expiación particular y voy a dividirlo en 4 puntos. Quiero compartir con ustedes 4 conceptos vitales que le ayudarán a usted a ver que la expiación es particular, limitada solo a los elegidos de Dios. Los 4 conceptos son que la expiación es vicaria, es trinitaria, es particular y es bíblica. Entonces, podemos comenzar con el primer concepto, la expiación vicaria. ¿Qué es esto? Cuando hablamos de expiación, debemos tener en cuenta que esta expiación tiene un carácter objetivo. ¿A qué nos referimos con esto? De que la expiación es dirigida a propiciar a Dios y a reconciliar a Dios con el pecador. La expiación no efectúa ningún cambio intrínseco en el ser interior de Dios. Este ser es inmutable, como vimos ayer, pero eso es algo que es requerido por lo que es la justicia y la santidad de Dios. Dios presentó a Cristo para que tomara nuestro lugar, para que recibiera nuestro castigo en la cruz del Calvario. Y la palabra de Dios nos revela que el pago por los pecados efectuado por Jesucristo, nuestra expiación es de un carácter sustitutivo. Y esto resulta luego en qué es lo que hace el pecador luego de esto. Bueno, es como una especie de acción reflexiva de parte del pecador, que luego de haber sido regenerado por el Espíritu Santo, ahora recibe la reconciliación con Dios. Esta reconciliación es lograda por la expiación, la cual requiere un sacrificio, más precisamente un sacrificio vicarial o vicario, sustitutivo. Por eso, cuando decimos que el sacrificio de Cristo es de carácter sustitutivo o vicario, necesitamos entonces entender
cuál era la naturaleza de los sacrificios presentados en el Antiguo Testamento. Y básicamente lo que estamos tratando hoy es contestando la pregunta, ¿por quién murió Cristo? ¿Murió por todos los pecadores o murió específicamente por el grupo selecto de los elegidos de Dios? Pero no me quiero adelantar, así que necesitamos ver, para poder entender esto, cómo eran los sacrificios presentados en el Antiguo Testamento. Por muchos siglos el pueblo de Dios presentaba sacrificios que debían servir ¿para qué? Para calmar la ira del Señor. Estos sacrificios eran sacrificios personales, presentados por el pecador, quien era la parte infractora. Pero cuando hablamos de la expiación vicaria, y acá necesitamos prestar atención, nos estamos refiriendo a que este sacrificio es presentado por la parte ofendida. Y esto es lo maravilloso, este sacrificio es presentado por Dios. Cristo es nuestro sacrificio vicario, presentado por Dios para pagar por nuestros pecados. Si usted quiere anotar o puede ir, si quiere, ahí a Génesis, donde vemos que inmediatamente que Adán y Eva pecan, Dios evidentemente mata animales. El primer sacrificio vicario. Génesis 22:7, luego, donde Dios provee un, sacrificio para que Abraham no tenga que sacrificar a su hijo. Obviamente estaba siendo probado en su fe. Eso está en Génesis 22:13. Vamos rápidamente ahí. En Génesis 3:20 dice, el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Ahí tiene el sacrificio. Y luego vamos al 22:13, muy rápidamente, por lo menos porque quiero que esto esté fresco en su mente. Dice el 22:7, miren esto, Isaac habló a su padre Abraham, Padre mío, y él respondió, aquí estoy, hijo mío. Aquí están el fuego y la leña, dijo Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos, Dios proveerá. Y luego en el 13, entonces Abraham alzó los ojos y miró y vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ofrecido por Dios, sacrificio vicario. Esto es maravilloso. Esto es conmovedor para el pecador. Los sufrimientos y la muerte de Cristo fueron vicarios. Y vicario significa que Él tomó el lugar de nosotros. Nosotros merecíamos pagar por esos pecados. Nosotros pecadores, indefensos y malvados. Esto es maravilloso, hermanos, que nuestra culpa es imputada y nuestro castigo es transferido a Jesús. ¡Qué glorioso intercambio! Esta expiación que es vicaria debe ser íntima, porque Cristo muere por aquellos a los que el Padre ha decidido amar desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, una expiación vicaria tiene que ser una expiación que particular, no puede ser universal, porque si fuera solamente que el pecador trata de presentar un sacrificio, esto sería un sacrificio personal, un sacrificio no vicario. Pero de lo que hablamos en cuanto al sacrificio hecho a favor del creyente es que este es un sacrificio vicario, es decir, provisto por Dios, quien es la parte ofendida, pero que quiere, basado en su elección soberana, perdonar al pecador. Por eso, ¿qué es lo que hace? Provee al sacrificio perfecto, su propio Hijo, para presentar una expiación particular solamente por los elegidos de Dios. Y este es el segundo concepto que vamos a ver. El primero es la expiación es vicaria. Como les decía, estoy compartiendo 4 conceptos vitales que le ayudarán a usted a ver que la expiación es particular, limitada solo a los elegidos de Dios. Y dado que la expiación es dirigida a propiciar a Dios y a reconciliarle con el pecador, esta expiación es vicaria, pero con toda la Trinidad involucrada, coincidiendo en que en salvar al elegido, por tanto, ejecutando una expiación particular. Esto es lo que Dios revela en su palabra y lo que vamos a ver en esta mañana. Por tanto, la expiación particular es una doctrina bíblica. Entonces vamos al segundo punto, expiación particular.
Vimos la expiación es vicaria, ahora vemos que la expiación es particular. Pero para poder entender mejor el por qué defendemos que la expiación de Cristo es particular y no universal, contestemos la pregunta: ¿cuál es la naturaleza de la expiación? Y esto tiene que ver con lo que Dios logró en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que Dios logra en la cruz del Calvario? Y para entender eso mejor, qué es lo que Dios logra en la cruz, ya desde el Antiguo Testamento se nos enseña que los sacrificios ofrecidos en el altar tenían una naturaleza vicaria. Esto es, representaban el pecado del pecador, quien se identificaba con el sacrificio poniendo su mano sobre el sacrificio. El pecado del pecador era transferido al sacrificio, lo mismo que luego nuestro Señor haría al tomar sobre sí la culpa de nuestro pecado. Y Dios es quien provee este sistema. Este sistema sacrificial vicario es ofrecido por Dios, por amor y misericordia hacia el pecador, como Levítico 17:11 nos enseña, donde dice: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo se la he dado a ustedes sobre el altar para hacer expiación por sus almas, porque es la sangre por razón de la vida la que hace expiación. Claramente vemos que el sistema sacrificial también fue soberanamente establecido por Dios. En todo lo que respecta a la relación de Dios con el pecador, Dios siempre soberanamente toma la iniciativa. Y es así que el Dios que soberanamente eligió a los que iba a salvar, soberanamente eligió a aquel, Cristo, que los iba a salvar. Isaías 53:6 nos dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él, Cristo, la iniquidad de todos nosotros. Es Dios quien lo hace. En el versículo 12, ahí de Isaías 53:12, aclara que este sacrificio vicario es por muchos, no por todo el mundo. Dice así: y con los transgresores fue contado, llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. El todos nosotros, del versículo 6 ahí, que leímos anteriormente, se refiere a los elegidos de Dios, que considerados a la luz de todo el mundo son muchos, no todos. Esto enseña una expiación particular, no una expiación universal, porque veamos que en Isaías nos dice que Él intercede por los transgresores. ¿Quiénes son esos transgresores? Los que son llamados son los elegidos de Dios. Cristo no intercede por los transgresores que terminan en el infierno, porque el Padre y Él están en la misma página. La Trinidad actúa en armonía, algo que veremos más adelante en otro de los puntos. Pero ahora, muy brevemente, miremos un versículo que pareciera que tiene connotaciones universalistas. Ese es Juan 1:29. Pareciera que enseña que esta expiación es universal. Dice así: bueno, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, una aclaración: Él paga por la culpa de nuestro pecado sin que el pecado sea transferido a Él intrínsecamente. Hay una gran diferencia ahí, ¿no? Y algo más, cuando dice quita el pecado del mundo, la palabra mundo no se refiere a todos los hombres. Y sin entrar en este apasionante tema del uso de las palabras mundo y todos, y sin poder obviamente tomarme el tiempo de refutar lo que son llamados versículos universalistas, tales como 1 de Timoteo 2:4, 2:6, 1 de Juan 2:2, y hay un listado bastante extenso. Pero veamos un par de ejemplos del uso de la palabra mundo para referirse a un montón de personas. En Juan 2:19, por ejemplo, los fariseos dicen: ¿ven que ustedes no consiguen nada? Miren, todo el mundo se ha ido detrás de él. Y obviamente ellos, los fariseos, no estaban yendo detrás de él. O sea, no habla de todo el mundo. Los fariseos no estaban yéndose detrás de él, por consiguiente, todo el mundo no es todo el mundo. Esto es un uso normal del lenguaje para darle fuerza a un argumento, tal como lo hacen, por ejemplo, los plateros en la ciudad de Éfeso.
que temen de que, como dice Hechos 19:27, ¿cuál es el temor de ellos? De que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor y que ella, escuchen esto, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Obviamente, no todo el mundo adoraba a la diosa Diana. Es una forma de expresión. Y eso es lo que encontramos en todos esos pasajes que parecen hablar de que Dios ofrece una expiación universal. Pero la realidad es que concentrarse en analizar estos versículos uno por uno, sin tomar en cuenta cuál es el diseño, la naturaleza y el alcance de lo que es la expiación, ¿qué es lo que hace? Nos embarca en una controversia improductiva. Por eso, la idea que quiero comunicar en este mensaje es la misma idea que el campo reformado de la teología enseña acerca de la expiación de Cristo por los pecadores. Y eso es que esta expiación que Cristo hace es de carácter limitado, o mejor expresado, es de carácter particular. Decir limitado podría dar la idea de insuficiente, y esto sería impreciso. Por lo tanto, es preferible decir que la expiación que Cristo hace por los pecadores es particular a un cierto grupo. ¿Y cuál es ese grupo? Los elegidos de Dios. Y solamente para dejar en claro, la otra opción, ¿cuál es la otra opción? Si no es, digamos, los que creemos en expiación particular. Bueno, es un campo que es conocido como los que creen en la expiación universal. Pero quiero aclarar algo respecto a ellos, que ellos no creen en el universalismo que enseña que todos los seres serán salvos. No. Ellos creen que Cristo vino a morir por todos, a darle, digamos, la oportunidad a aquel que quiere elegir a Cristo de que pueda ser salvo. Estos son los dos grupos, las dos perspectivas, las dos maneras de entender lo que es el alcance de la expiación de Cristo por los pecadores. Entonces, el campo universalista, que no es el campo que nosotros enseñamos, cree que Cristo murió por todos los pecadores para hacer posible la salvación. Y aún en el caso de aquellos que no crean y terminan en el infierno, bueno, Cristo también murió por ellos para que pudieran gozar de beneficios temporarios en la tierra. Pero quiero decirle bien claramente, Cristo no vino a dar una posibilidad de salvación, Cristo vino a salvar. Cristo vino a salvar a los elegidos que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo. Y es verdad que el pecador tiene beneficios. Primera de Timoteo 2:4 dice que Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad, mientras el inconverso vive hasta el último minuto de su vida, está recibiendo bendiciones de parte de Dios. Es la gracia común de Dios. Pero Cristo no vino a morir para hacer eso posible. Eso es como un producto secundario que viene de lo que es la gran bendición que Cristo ha traído a esta humanidad. Pero nosotros, hermanos y hermanas, creemos en la expiación particular porque refleja el diseño divino de Dios con respecto a la expiación, mostrándonos lo que Dios quiso hacer en la cruz, lo que Dios logró en la cruz. Creemos en la expiación particular porque refleja la naturaleza de la expiación, mostrándonos lo que la cruz realmente logró. Y creemos en esta expiación particular porque refleja el alcance de lo que es la expiación, mostrándonos para quién es que fue lograda esta expiación. Y esto lo vamos a ver ahora también un poco más, conforme entramos ahora en mi tercer punto, que es esta expiación particular, no solamente es vicaria, no solamente es particular, sino que es trinitaria. Y esto es muy importante. Necesito que su mente esté siguiéndome, necesito que estemos pensando en esto. El tercer punto es la expiación trinitaria. Y tal como hiciera en mi mensaje pasado, cuando hablé de la elección soberana, quiero ver esta doctrina yendo a la eternidad pasada. ¿Por qué hacer esto? Porque allí es que encontramos al Dios Trino decretando todas las cosas y planeando actuar en su creación de una manera ¿qué? Armoniosa. Pareciera ser, como les decía ayer, que cuando miramos las eternidades vemos las cosas más claras, que cuando nos adentramos en el cumplimiento de los decretos divinos que Dios decretó en el plan redentivo que está llevando a cabo en la tierra. Ahí nos confundimos. Y para poder entender mejor qué es lo que Dios hace en el tiempo, en la historia, en su creación,
es bueno recordarnos quién es Dios y su carácter. Algo que hicimos ayer también, carácter que será reflejado en las cosas que hace. Entonces, si quedamos de acuerdo que eso es lo que estamos haciendo, una de las primeras cosas que debemos considerar es que nuestro Dios es un Dios trino. Porque eso es importante. Este concepto se refiere a que estamos hablando de un solo Dios, en tres personas, una esencia divina, única e indivisiva. Un Dios trino quien subsiste eternamente en tres personas coiguales y cosustanciales: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Algo que nos ayudará a entender la expiación particular de Cristo es recordar que debido a la esencia de Dios, su voluntad reside en su esencia. Es decir, tenemos un Dios trino que tiene una sola voluntad, no tres. Aquellos a quienes el Padre se propone salvar deben ser el mismo número exacto de aquellos a quienes el Hijo se propone salvar. Y aquellos a quienes el Hijo se propone salvar deben ser el mismo número exacto de aquellos a quienes el Espíritu se propone salvar. La Trinidad no es un monstruo con tres cabezas que quieren hacer cosas distintas. ¿Y por qué esto es importante cuando hablamos de la expiación particular? Cuando pensamos en la Trinidad debemos entender que estamos hablando de armonía perfecta entre las personas de la Trinidad. O sea, lo que el Padre desea, lo desea el Hijo, lo desea el Espíritu Santo. Lo que el Padre hace, lo hace en acuerdo con su Hijo y lo hace en acuerdo con su Espíritu Santo. Si el Padre eligió a los elegidos, el Hijo pagará por los elegidos, los cuales el Espíritu Santo llevará a Dios. Y es aquí, tal vez es un poco técnica esta parte, pero necesitamos usar conceptos teológicos que nos ayudarán a comprender mejor de lo que estamos hablando. Entonces, podemos distinguir, cuando hablamos de Dios, entre las obras internas y las obras externas de Dios. O dicho de otra manera, distinguimos entre lo que es la actuación de Dios dentro de la deidad y su actuación fuera de la deidad, en su creación, en relación con el mundo y sus habitantes. Tenga ese concepto en mente. Uno de esos conceptos a tener en cuenta es el de entender las actividades ad intra de Dios, en la Trinidad. Cosas que son inherentes a la Trinidad divina. Es la relación eterna y perfecta entre las personas de la Trinidad. Estas obras internas de Dios son la actividad de cada uno de los miembros de la divinidad, en cuanto cada uno es distinto de los demás miembros. Estas obras internas de Dios se refieren a las respectivas propiedades personales de cada persona de la divinidad, que la distinguen entre sí. O sea, ¿a qué nos estamos refiriendo con esto? Estamos en ad intra, hablando de la Trinidad. El Padre es eternamente no engendrado, el Hijo es eternamente engendrado por el Padre, y el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. Pero ahora, eso es ad intra. Pero ahora, cuando hablamos de las actividades externas de Dios, ¿cómo se manifiestan las actividades externas de Dios? Entendemos el concepto ad extra, que son las obras externas de Dios, sus obras de creación, providencia, redención. Y ya va a entender por qué estamos hablando de esto. Téngame paciencia. La obra de salvación que estamos estudiando en estas doctrinas de la gracia están incluidas en las obras ad extra de Dios, de la redención. Y por diseño divino, las obras de Dios en la historia redentora se establecen sobre la persona y la obra salvadora de Cristo. ¿Por qué esto es importante? Porque si bien en cuanto a su deidad, las tres personas son idénticas y poseen la plenitud de la única esencia divina, aún así se diferencian entre sí por sus relaciones o propiedades personales. Esto quiere decir que cada persona de la Trinidad realiza externamente la misma obra, pero no de la misma manera. Y ahora va a ver por qué es importante. Manténgase ahí, cafeinado y bien agarrado al asiento. El Padre actúa a partir de sí mismo, el Hijo actúa a partir del Padre y el Espíritu actúa a partir del Padre y del Hijo.
Por lo tanto, es la Trinidad la que está actuando en la redención de la humanidad. Tengamos en cuenta que, si bien tendemos a identificar a uno de los miembros de la Trinidad con algunas cosas específicas u obras externas que Dios está haciendo, esto se debe a que esa obra revela más acerca de esa persona. Pero recuerde esto, siempre debemos recordar que toda la Trinidad está involucrada en esa obra. Y cuando hablamos de la redención, verdaderamente es muy útil, hermanos, ver cómo la Trinidad actúa en esta obra ad extra. Toda la Trinidad está involucrada en la planeación, en el cumplimiento, en la aplicación de la redención. Y esto nos va a ayudar a entender por qué la expiación es particular. Pero el Padre se destaca especialmente en la planeación, el Hijo en llevarlo a cabo, el Espíritu Santo en aplicar esta redención. Ahora bien, ¿por qué esto es importante cuando hablamos de la expiación limitada o particular? O sea, todo eso que les dije para decir esto. Porque todo lo que haga Cristo va a ser en perfecta armonía con Dios. Dios Padre, Dios Espíritu Santo. Esto tiene que ver con la doctrina de las operaciones inseparables, basada en la consustancialidad de Dios. Recuerden lo que vimos ayer. Dios obra basado en quién Él es. Lo que Dios hace es un reflejo de sus perfecciones, un reflejo de su carácter santo y perfecto. Y la consustancialidad de Dios, la realidad de que hay una sola voluntad en Dios, en el sentido de que las tres personas tienen la misma voluntad debido a su esencia, tiene esto implicaciones para la unidad de lo que son las intenciones de Dios en los actos salvíficos que estas personas de la Trinidad están llevando adelante. Entonces, no nos queda otra opción teológicamente correcta que afirmar que el Hijo no puede actuar para expiar los pecados de más o de menos personas de las que el Padre ha elegido. ¿Se entiende? No podemos aceptar que el Hijo va a salvar más o menos personas de las cuales el Espíritu Santo regenerará. Las tres personas van a estar en armonía. Y si el Padre tiene elegidos, el Hijo muere por esos elegidos, los cuales el Espíritu Santo regenerará. Armonía perfecta en la Trinidad. Tiene que haber armonía. Lo que el Hijo hace en su expiación coincide, confirma, complementa el decreto divino de la elección soberana. Y esto complementa la verdad de que el Espíritu Santo solo regenerará a aquellos que el Padre eligió y por los que el Hijo expió. Esta fórmula de, digamos, redención trinitaria la vemos, si usted quiere ir ahí conmigo, en Gálatas 4 y 6. Gálatas 4 y 6. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Queda demostrado aquí que cada una de las personas de la Trinidad lleva adelante la obra de la redención, cumpliendo cada cual su parte de acuerdo a los roles de cada uno. O sea, la Trinidad es la que obtiene la salvación del hombre, pero esto no se aprecia solamente en términos generales, sino en términos particulares, porque Dios, en forma bien específica y particular, eligió. No solamente decimos que el Hijo tomó naturaleza humana para redimir al pecador, no solamente decimos que el Espíritu Santo es enviado para aplicar en la vida de los pecadores todos los beneficios ganados por Cristo. Decimos mucho más que esto. Decimos que esta obra trinitaria se aprecia en la extensión de la expiación en forma particular y no general. Por tanto, deseo ahora mostrarles cómo esta expiación particular puede claramente ser defendida en las Escrituras. Les he dado algunos pasajes, pero no quiero que esto sea un compendio teológico. Y en el último y cuarto punto veremos el concepto acerca de la expiación. La expiación es bíblica.
Estoy compartiendo 4 conceptos vitales que le ayudarán a usted a ver que la expiación es particular, no universal. La expiación es bíblica porque la unidad de la Trinidad es un argumento exegético, teológico, legítimo a favor de la doctrina de la redención particular. Y esto prueba que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están perfectamente unidos en su esencia y están también perfectamente unidos tanto en sus intenciones salvíficas como en sus actos salvíficos. Por eso quiero mostrarles algunos versículos donde claramente se muestra, donde claramente vemos expuesto que la unidad trinitaria que es manifestada en esa expiación. Pero esta expiación particular que estamos defendiendo hoy, esta expiación particular de Cristo no puede ser apreciada si se considera separada de la obra salvífica del Padre y del Espíritu Santo. Así que veamos algunos ejemplos. Tenga su Biblia ahí, vamos a hacer algo bien rápido. Pero miren esto, el Padre le encarga al Hijo a que vaya en el poder del Espíritu Santo a salvar a los pecadores. O sea, es enviado con un propósito específico. Al principio mismo de su ministerio, ¿qué es lo que dice Cristo? Juan 4:34. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Algo que repite casi al final de su ministerio aquí en la tierra. Juan 17:4. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. En otras oportunidades, Jesús reconocería la misma verdad. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cristo siempre mostraba cuál era su voluntad, y esa voluntad coincidía con la voluntad del Padre. Por eso el Padre me ama, dice Juan 10, 17 y 18. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Evidentemente, Cristo viene con esa mentalidad al mundo, a hacer la voluntad del Padre. Todo lo que previó hacer Cristo era lo que el Padre le había mandado a que él hiciera. Y esto muestra nuevamente la unidad perfecta que hay entre el propósito de Dios y la voluntad de salvación del Padre y del Hijo. Hay armonía. Y es aquí cuando debemos ver que el Padre no escogió a todos para salvación, como vimos ayer un poco. Esto claramente es enseñado por Pablo en Romanos 8, 29 y 30. Dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué es lo que esto nos lleva a pensar al leer eso? Que si el Padre claramente eligió en forma particular y está perfectamente unido con Cristo, tanto en sus intenciones salvíficas como en sus actos salvíficos, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces la expiación de Cristo también es ¿qué? Particular. Esto es algo bien claro en las páginas de las Escrituras. Imagínese, un teólogo dice, Robert Raymond, dice, imagínese esto, que Cristo le dijera al Padre que si bien Él reconoce las intenciones del Padre de salvar solamente a los elegidos, de todas maneras Cristo dice que Él va a morir por todos, porque su amor es más inclusivo y expansivo que el amor del Padre. Esto es una tontería, sería ridículo, descabellado. Como dice John MacArthur, si la expiación es universal, entonces la elección es universal o el Padre y el Hijo tienen intenciones contradictorias entre sí. No hace sentido. Y esto es lo que estamos viendo, que sería imposible porque Dios siempre obra conforme a quien Él es y Dios es trino y todo lo hace en armonía en sí mismo. Por eso vimos ese trabajo interno, externo, para tener una idea mejor.
la voluntad de Dios Padre se expresa claramente en su elección particular. En eso estamos de acuerdo. Ahora, el Hijo ha venido a hacer la voluntad del Padre que le envió. En eso estamos de acuerdo. Entonces, esta voluntad es explicada por el Señor Jesús en Juan 6:39. Él va a hacer exactamente lo que el Padre le pide, salvar a unos pocos. Dice el Señor ahí, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Hermanos, a esto no se le puede dar mucha vuelta. Debemos aceptar lo que la palabra nos dice claramente. Existe un grupo de elegidos escogidos por el Padre, quien se los ha dado al Hijo, y Cristo ha efectuado su obra redentora a favor de este grupo. Esto es una expiación particular a ese grupo. Y si estamos siguiendo la lógica del argumento de Jesús, veremos que esto está en armonía con la elección soberana de Dios. En el versículo 37 el Señor nos dijo que estos son los que están viniendo a Él. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Y estos mismos que el Padre le dio a Jesús, vendrán a Jesús, quien los salvará para que nadie se pierda y crean. Algo que el pastor Víctor nos va a enseñar cuando nos hable de la perseverancia de los santos. El Señor dice en el versículo 40, también ahí dice, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Estas son las ovejas por las que el Hijo entregó su vida y que Cristo aclara que no pertenecen al mundo. Juan 17:9, ¿qué dice? Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Ahí mismo ese versículo mata de raíz el creer que es una expiación universal. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado. Creo que este ejemplo bíblico es tan claro que llama la atención cuando alguien no entiende que lo que Cristo está diciendo es que Él vino a morir y hizo una expiación particular. Es que los elegidos por el Padre, desde antes de la fundación del mundo, son aquellos que son entregados a Cristo. Y es por ellos que Cristo expía, efectuando su redención. En otras palabras, hermanos, las Escrituras claramente muestran que Cristo no murió por todos los seres humanos. Esto es algo que nos enseñaron cuando nos presentaron el Evangelio en iglesias que no se estudiaba la palabra, que había un carecimiento muy, muy notable del conocimiento bíblico. Y eso fue lo que aprendimos. Pero esto no es lo que la Biblia enseña. Cristo murió solamente para salvar a todos los creyentes. Esta es una expiación particular. Y esto no es porque el valor o el mérito o la suficiencia del sacrificio de Cristo fuera puesta en duda. No, para nada. El sacrificio de Cristo podría tener el potencial para salvar a toda la humanidad. Pero en el diseño divino de la salvación, esto no es algo que Dios ha hecho. La redención debía ser particular, como lo es la elección. Hay armonía. El diseño de la expiación de Cristo en armonía con el diseño de la elección de Dios Padre y la aplicación por parte del Espíritu Santo. Esto nos ayuda a entender el alcance de la expiación particular vicaria de Cristo. El alcance de esta expiación es tal, para que tenga una idea, que fue eficaz para pagar efectivamente por todos los pecados cometidos por su pueblo. Mateo 1:21. La expiación particular de Cristo pagó por sus ovejas. Si está notando ahí, Juan 10:11. La expiación particular pagó por sus amigos. Juan 15:13. En esta expiación particular, Cristo pagó por su iglesia. Hechos 20:28. En esta expiación particular, Cristo pagó por su esposa. Efesios 5:25. Su esposa, la iglesia, su prometida. La expiación particular de Cristo está en armonía con la elección del Padre. Jesús explicó por qué. Él expió por los escogidos. Pablo nos enseña también eso. 2 de Timoteo 2:10. La expiación particular de Cristo está en armonía con la elección del Padre de elegir y salvar a los predestinados. Romanos 8:29 y 30. A los redimidos.
Salmo 107, versículos 1 al 3. La expiación particular de Cristo está en armonía con la elección del Padre de salvar a los elegidos, Efesios 1:4. Así que le invito a que diga conmigo, alabado sea Dios. Qué salvación tan maravillosa y eficaz. Gloria a Dios. Ahora, quiero que tengamos en cuenta que otra forma en la que esta expiación particular es expresada es cuando la Biblia habla, en muchos pasajes usted va a ver la palabra justamente muchos. Esto se usa tanto en la narrativa de los evangelios como en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Mateo 20:28 dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, no todos. También en el Antiguo Testamento lo expresa de esta manera, Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, el mismo tema. ¿Por qué? Porque hay armonía, es la palabra de Dios. Y fíjense que hablando de la intercesión de Cristo, ¿se imagina a Cristo intercediendo por aquellos que en estos momentos están ardiendo en el infierno? No tiene sentido, no tiene lógica. Imposible. Dios no hace nada que no esté en armonía con sí mismo y en armonía perfecta con todos los planes redentores de Dios. Entonces, ¿qué aprendemos de Mateo 20:28 que acabamos de ver e Isaías 53:12? Aprendemos que Cristo murió por muchos, no por todos. Ahora, veamos otro ejemplo que apunta a que la expiación es particular. En este caso le voy a dar dos versículos, uno que habla de las ovejas, el otro de las cabras. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, Juan 11:12. Y luego se compara con los asalariados que no se interesan por las ovejas y huyen ante la presencia del lobo, pero Él es el buen pastor, conoce a sus ovejas y ellas le conocen su voz, al igual que el Padre le conoce y Él conoce al Padre. Y el Señor dice, y doy mi vida por las ovejas. Ahora, Jesús no da su vida por las cabras. Eso queda bien claro ahí también. Eso es lo que les dice a los judíos que le cuestionaban en esa sección de la Escritura. En Juan 10:26 Él les dice esto, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. ¿Qué aprendemos en estos dos versículos? Que Cristo murió por sus ovejas, no por las cabras que no son suyas. Claramente Jesús dice, mi expiación, mi sacrificio es para beneficiar a un grupo selecto. Aquel selecto grupo que el Padre eligió desde antes de la fundación del mundo y le entregara a Jesús para que Él salve. Esto habla de armonía trinitaria en la expiación. Cristo no va a hacer algo que el Padre no haya planeado, ni el Espíritu va a regenerar y morar en aquellos que van o están en el infierno. Hermanos, en Dios no hay lugar para contradicciones. Dios no se contradice. Ayer veíamos el pasaje de Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 14, donde vemos a la Trinidad obrando en la salvación del hombre. Ese pasaje nos muestra que hay una unidad y una armonía perfecta en las acciones de la Trinidad, siendo el resultado perfecto de la esencia y la armonía intrínseca que encontramos en la Trinidad. Entonces, para empezar a culminar, ¿por qué defendemos la expiación particular? Voy a dejar que John MacArthur hable. Él nos dice, porque vemos que Cristo fue enviado por la autoridad del Padre y en el poder del Espíritu Santo para salvar ni más ni menos personas que las escogidas por el Padre y regeneradas por el Espíritu. Más claro, echarle agua. Como ya hemos visto, no todos han sido elegidos. El Padre eligió algunos. También vemos que no todos son regenerados por el Espíritu Santo, solo algunos son regenerados. Entonces, siguiendo la lógica de que Dios actúa en armonía trinitaria,
Jesús también, en armonía con el Padre y el Espíritu, ha hecho expiación por un grupo selecto. Esto es la expiación particular. Aquellos que fueron elegidos por el Padre desde antes de la fundación del mundo son expiados por Cristo. Resistirse a aceptar que la expiación de Cristo es particular es negar un concepto fundamental de la Trinidad. Y esto es, negamos la consustancialidad de las personas de la Trinidad. Son la misma sustancia, buscan y hacen lo mismo. La Trinidad ni obra al unísono, sin que podamos diferenciar quién hace qué, ni tampoco la Trinidad obra en desacuerdo, cada uno haciendo lo que quiere. No, ¿cómo obra la Trinidad? La Trinidad siempre actúa y obra en armonía. Por lo tanto, la unidad de la Trinidad demanda que la expiación sea particular. Conclusión, hermanos. Ahora, para finalizar, quiero compartir un pensamiento que uno de mis pastores en Grace Church compartió cuando predicó de este tema. Siempre, la verdad, me quedó grabado a fuego eso que dijo Mike Riccardi. Él estaba explicando la expiación particular a la luz de diferentes motivos, tales como la propiciación, que es, digamos, calmar la ira de Dios, apaciguar la ira de Dios, y la reconciliación. Y hablando de la propiciación, él trajo el tema de la expiación de Cristo, fue una obra de propiciación, y citó dos versículos. Citó Romanos 3:25, y les leo: a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. ¿No? Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Y luego citó Hebreos 2:17. Yo estaba ahí tomando notas. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen. ¿Para qué? Para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Entonces, si propiciación es un término que simplemente significa la satisfacción de la ira, el apaciguamiento de la ira de Dios, entonces, si la expiación es una propiciación, preguntar cuál es el alcance de la expiación es preguntar contra los pecados de quien satisfizo Cristo la ira del Padre. Y es ahí que recuerdo que Riccardi dijo esto. Él preguntó: ¿satisfizo Cristo la ira de Dios contra los pecados de cada pecador individual que ha vivido o vivirá? Incluyendo a aquellos incrédulos del Antiguo Testamento como Faraón y Goliat, que estaban en el infierno sufriendo la ira de Dios en el mismo momento en que Cristo cargaba con la ira de Dios en la cruz. ¿O solo satisfizo la ira de Dios contra los pecados de los elegidos, aquellos que nunca experimentarán la ira de Dios por sí mismos? Y yo estaba ahí y digo, ¡boom! Eso fue una bomba atómica arrojada sobre el bastión universalista. ¿Quién se puede recuperar de eso? Verdaderamente no sé cómo alguien se puede recuperar de ese golpe. Solo resta que saque la bandera blanca en señal de rendición y confiese junto con nosotros: la expiación de Cristo es particular, porque eso está en armonía con Dios y exhibe el carácter vicario del sacrificio de Cristo. Oremos. Señor Jesús, gracias por tu presencia con nosotros esta mañana y todos juntos en armonía, Señor, algo que te deleita. Te agradecemos por tu sacrificio vicario, porque Dios Padre te presentó a ti como nuestro sacrificio. Nosotros no podíamos presentar nada. Señor, y tú en tu gracia, en tu misericordia, Padre, nos diste a tu propio Hijo. Como dice Romanos 8:32, si tú nos diste a tu propio Hijo, ¿cómo no nos darás junto con Él todas las cosas? La gracia que necesitamos, Señor, para vivir, para respirar cada día. Padre, te amamos, pero somos conscientes de que no te amamos como tú mereces. Incrementa nuestro amor. Incrementa nuestra obediencia. Señor Jesús, que seamos verdaderamente amigos tuyos, de que hacemos lo que tú nos mandas. Ayúdanos, Espíritu Santo, sigue trabajando en nuestras vidas, llevando adelante Filipenses 1:6. Te amamos, Dios Trino.
Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga.